Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi nuevo video. Hoy los quiero llevar a conocer Estambul, una de las ciudades más antiguas del mundo. Acompáñenme a descubrir este nuevo destino. Estambul, antiguamente conocida como Constantinopla, es la ciudad más poblada de Turquía. Fue fundada con el nombre de Bizancio alrededor del año 667 antes del Cristo y durante varios siglos ha sido una de las ciudades más importantes del mundo. El nombre de Estambul se oficializó en el año 1876, pero fue estandarizado en Occidente hasta fines de 1929. Y aunque hoy la capital de Turquía es Ankara, Estambul sigue siendo una ciudad que tiene un papel fundamental en la industria, el comercio y la cultura de Turquía. Lo más tradicional es empezar tu día con un café turco o té turco. Aquí tengo el tecito, lo sirven en un vasito así, es como se toma. Está de hecho bastante cargado, pero muy rico y fresco. No quieren acercarse, les damos miedo. ¡Oh! Las vistas del Estambul todavía hacen más bonito el Bósforo, el estrecho de Bósforo, que separa Estambul en dos partes, parte asiática y parte europea. El estrecho de Bósforo es muy importante para el comercio porque conecta los países del Mar Negro al Mar Mármara. Miren, aquí llegó el barco porque hay recorridos por el Bósforo para los turistas que les gusta andar en los barcos. Es buena opción porque además hay tours de noche con la vista de todo el atardecer. A mí también me encanta visitar los panteones, los países que voy, porque todos son muy diferentes, todos reflejan la cultura. Y pues ahorita que estuvimos pasando por una calle vi uno y digo, pues a ver, voy a entrar para conocer. La mayoría de las tumbas dice nombre y el año. La mayoría son como 1300 años. Viajeras es caminar sin rumbo por las ciudades que visitan, ir a los rinconcitos escondidos que no están en una guía oficial, porque en realidad así encuentras muchísimas cosas que no conocías. Yo, por ejemplo, ahorita pasé a una escuela de Corán donde nos dieron un recorrido absolutamente gratis. Y todavía salimos con muchos regalos, le íbamos a dar propina, no la quisieron recibir, dijeron que es todo desde la escuela. Me regalaron también esta pashmina y algunos libros acerca de Corán, cosas interesantes que uno encuentra cuando anda caminando sin rumbo.
cosa que llama atención es cantidad de los gatitos y perritos en la calle. Normalmente en las ciudades grandes pues no los vemos, pero aquí pues sí, eso llama muchísima atención. Además, los perritos pues vi que traen los chips en sus orejitas. Tengo entendido que aquí los cuidan, aparte de que no he visto a nadie como súper flaquito. La gente les da de comer, los respetan, los cuidan, los revisan, entonces pues conviven mucho con ellos. Se les tienen mucho respeto, aunque pues claramente siempre es triste pues que no, un gatito, un perrito no tenga su casa, pero pues por lo menos no vemos que su vida aquí está como que muy infeliz. Eso es muy lindo. Años de la existencia de Constantinopla como capital de Bizancio, en realidad no vamos a encontrar muchos vestigios como arquitectónicos de este tiempo. Quedaron ya muy poquitos. Por ejemplo, una de ellas está aquí, que es un obelisco que fue traído desde el egipcio en el año 1450. Es columna de serpiente que se data del siglo IV antes del Cristo, o sea, muy antiguo. Este monumento han traído para acá desde Grecia y está hecho de bronce. Y esta columna todavía es más antigua, que data siglo X antes del Cristo. Tres monumentos de la antigua Constantinopla se encuentran en el hipódromo, justo al lado de la mezquita azul. En Estambul hay muchas mezquitas muy bonitas, pero tres de ellas son como las más famosas y más importantes. Mezquita de Santa Sofía, que es la más antigua, más adelante les voy a platicar sobre ella, porque quería entrar, pero ahorita hay muchísima fila. Voy a intentar otra vez mañana en la madrugada. Mezquita azul, que está atrás de mí, pues se supone que es la mezquita más bonita de Estambul, pero ahorita justo está en la remodelación. Nada más se puede entrar a ver una parte muy chiquita donde pues, la gente puede ir a rezar, pero en realidad no se ve nada. Entré a ver. Y mezquita de Suleimán, también ahorita vamos para allá, les voy a enseñar. Toda esta parte histórica que ahorita estamos recorriendo tiene un valor muy especial para todo el mundo. Por eso está considerado como patrimonio de la humanidad de la UNESCO. O sea, toda esta parte histórica que estamos conociendo. Les prometí enseñar más cosas de la antigua Constantinopla que todavía se guardaron. Eso es, por ejemplo, que ven aquí, es el mural de Constantinopla que protegía la ciudad, y pues hay diferentes partes como ruinas alrededor de la costa que pues nos recuerdan que es una ciudad muy antigua. Amigos, llegué a uno de los puntos turísticos muy importantes, bueno, no solamente turísticos, sino en general de la cultura de Estambul. Es el Gran Bazar. O sea, aquí la gente viene a comprar los mejores dulces, la ropa, los souvenirs, especias. A ver, vamos a conocerlo.
comida muy deliciosa. Les voy a mostrar algo muy típico que uno puede encontrar en Estambul. Esto se llama kebab doner, la carne preparada en el trompo. De hecho me preguntaron si ponerlo como en el sándwich o enrollado, y pues claro que es enrollado porque es más típico. Muy buena la carne, muy bueno. Pedí también acompañarlo con un jugo de granada. También es muy típico en Estambul, lo pueden encontrar por la calle, mucha gente lo prepara. Entonces en la mañana sales y pides un juguito. Yo como que me pasé, se me olvidó pedirlo, entonces dije, ay, aquí hay. Estambul es una ciudad enorme, entonces es muy difícil recorrer todos los puntos históricos que están todavía en otra parte del Bósforo. Entonces decidí tomar un autobús, luego el otro autobús, o sea, estos autobuses turísticos que tenemos ahorita en todas las ciudades. Me dieron un box para el viaje con anguita, que es un sándwich. Pues ya miren, aquí está. Amigos, ya cruzamos el Bósforo, estamos de otra parte de Estambul que ahora es parte asiática, o sea, yo estaba ahorita en Europa, ahora ya me pasé a Asia, unos 2 minutos de un continente al otro. Entonces esa es la ventaja de estos autobuses, porque pues si está algo retirado y llegar sin taxi puede complicarse, y pues taxi sí puede estar cobrando bastante dinero. Amigos, hablando del clima, yo aquí estoy en finales de octubre, pues sí hace un poco de frío, aunque en el día sale el sol, pues es como frío, calor. Por eso necesito llevar algo calientito, y siento que esta pashmina que me han regalado me ha ayudado muchísimo. Otro mercado muy famoso es el mercado egipcio de las especias. Además es un mercado lleno de colores, sabores, aromas. Caminando desde el mercado de especias, tenía que ir hacia arriba, así que me cansé un poquito. Llegué a la mezquita de Sulimán. Cuando el Imperio Otomano agarró Constantinopla, ellos empezaron a construir sus mezquitas, y la más importante que construyeron fue esta mezquita de Sulimán. Además es la mezquita más grande de toda la ciudad. Para entrar a la mezquita hay que quitar los zapatos. De hecho en todas las mezquitas es así. Mujeres deben venir con la cabeza tapada, con vestidos, faldas o pantalones. En los hombres también deben tapar sus rodillas, o sea, no puede venir ni con shorts ni con sandalias. También de esta mezquita se abren las mejores vistas de la ciudad. Aquí
panteón con la tumba de Solimán. Después de visitar el mercado y la mezquita de Solimán, decidí regresar a mi parada para ya terminar. Creo que ya me falta una más de donde empecé. Y pues corrí para alcanzar, alcancé. Si no, tuviera que esperar una hora más. Así quedó perfecto. Si ustedes están viendo mi video porque buscan recomendaciones para su próximo viaje a Estambul, les puedo recomendar el hotel en que me hospedé porque me quedé encantadísima con él. Lo estaba buscando bastante tiempo, leyendo recomendaciones de la gente, y yo creo que tomé una decisión perfecta. El hotel se llama Jena. Se encuentra justo en el centro, como a 350 metros de Santa Sofía y a 400 de la Mezquita Azul. Todo en este hotel está perfecto, está chiquitito. Los cuartos también están chiquitos, pero bien acomodados. Todo lo que necesitas hay, todo lo tiene, muy bien equipado todo. Además, o sea, lo que más me encantó es atención personalizada. Que llegamos desde México, volamos 15 horas y pues llegamos muy cansados, pero era más temprano, nos atendieron, nos dieron café, té, pues que todo gratis. Entonces toda su atención ha sido de maravilla estos días. Por eso, sin duda alguna, les puedo recomendar este lugar. Bueno, lo mejor de todo es su terraza. Aquí sirven desayunos, pero les tengo que enseñar todo. Pues se puede quedarse a tomar un cafecito en el día. Miren la vista. De este lado está Santa Sofía. De este lado está Mezquita Azul. Vamos por acá. Aquí está el Bósforo. O sea, si te gusta la vista, la ciudad, o te gusta la vista, el agua, lo tiene todo. Está perfecto, hermoso. Les enseño los dulces típicos. Este es baklava. Baklava turca. Y esto que venden rollos es rahat lokum. Uno de los mejores dulces que he probado. Entramos a una tienda de dulces. Antes de que compramos ya nos regalaron tecitos. Estando en Turquía es importante probar los dulces típicos. Los turcos son unos de los mejores en el mundo haciendo sus dulces. Las dulcerías, de verdad, amigos, cuando caminas por la calle son muchísimas y todo se antoja. No puedes tranquilamente nada más pasar por allá. Bueno, aquí por supuesto hablan el turco, pero la mayoría habla inglés, por lo menos pues, sabe lo más básico para entenderse. Y es muy chistoso, pero pues dependiendo en qué idioma hablas tú, pues te empiezan a hablar también. Pues saben muchas palabras en español, francés, en italiano. Bueno, he visto cómo hablan con los turistas. Sí, es obligatorio probar un juguito fresco que te preparan en el momento. Mermelada de granada, de naranja, de grape, de toronja, perdón. El precio de 50, 25, 30. Si traducimos liras en pesos, pues más o menos es ahorita lo mismo, ser con 28 pesitos. Para quitar el set porque ya salió el sol y pues sí, ya me dio calorcito. Yo no les recomiendo cambiar dinero en el aeropuerto porque el cambio es un poco abusivo, a mi parecer, pero dentro de la ciudad hay muchas casas de cambio donde lo pueden hacer
o sacar también el dinero ya desde el cajero, o sea, traerlo en la tarjeta y pues, por todos lados están bancos y los cajeros, entonces no hay diferencia. Buenos días, amigos. Son las 5 de la mañana. Yo me desperté hoy temprano para ir a visitar la mezquita de Santa Sofía, porque como ya les dije en el día, hay muchísima gente, se puede tardarse horas. En Google leí que Santa Sofía está abierta 24 horas, resultó que no es así, por lo menos para turistas no está abierto. Ayer llegué a las 10 de la noche y estaba cerrado. Se van a quitar los zapatos. Para encontrar a Santa Sofía sin gente es la cosa que casi no pasa. Así que amigos, es un buen life hack llegarse la madrugada, porque en el día, pues ya les dije, van a tardarse horas aquí, pues en un viaje el tiempo es muy valioso, así que fue buenísimo. Amigos, es impresionante. No puedo creer que lo veo, además lo veo sin gente, así. Santa Sofía privada. Hermoso. Santa Sofía fue construida en el año 535 como iglesia ortodoxa, porque en Bizantina la gente era ortodoxa, entonces pues tal cual al principio era iglesia y luego ya con la llegada del Imperio Otomano aquí la convirtieron en una mezquita. En el año 1930 la mezquita se cierra y aquí hacen un museo, y hace pocos años lo volvieron a abrir como una mezquita funcional. Así que es la mezquita más importante de Estambul por todo lo que representa, la más histórica, la más antigua, y pues justo por eso es difícil entrar por la cantidad de la gente que la quiere conocer. Estoy ahorita en la sección de mujeres para rezar en esta parte. Voy a tocar la pared. Sí, tocando la historia. Ay, qué hermoso. El pan tradicional que puedes comprar caminando, un buen desayuno yo creo, antes de que empiece a abrirse todo, antes de que nos den desayuno en el hotel, con Nutella. Qué rico. La ciudad empieza a despertarse, el señor del pan es el primero. Nos vino a acompañar un perrito, pensábamos que quiere comer, pero no quiere.
bien gordito, nada más viene a acompañarse y pedir mimos. Bebé. Quería recibir el amanecer. Son más de las 7 de la mañana, pero miren amigos, está muy nublado, no hay nada. Ay. Así que me trajeron café turco, pues que es de las cosas que es obligatorio probar cuando estás en Turquía. Fuerte, pero muy rico. El café turco, bueno, por lo que estoy dando cuenta, tiene como una acidez muy rica. Me encanta. Queridos amigos, tengo que confesar que Estambul superó todas mis expectativas. De verdad, cuando venía por acá, no lo imaginaba así. Es una ciudad hermosa. O sea, sí sabía que es hermosa, pero este nivel no. Hermosa, limpia, la gente es muy linda, de verdad muy linda, aunque para algunos puede parecer algo molesto porque te invitan a todos lados, pero en realidad no lo hacen como de lo malo, sino pues te platican algo, siempre hacen bromas. Su gastronomía es algo muy delicioso, muy rico, una ciudad muy soleada. Y pues todo, en realidad todo me gusta aquí. Pues ya me tengo que ir, pero no me quiero ir de aquí. Ya me prometí que tengo que regresar, conocer más de Turquía en general, de otras ciudades y pues recorrer todavía más de Estambul, porque me encantó. Muy recomendable esta visita a Estambul. Estambul para mí ya está en la lista de las ciudades más bonitas que he visitado. Ya llegó hasta el final mi viaje a Estambul. Estoy ya en el aeropuerto. De hecho, el aeropuerto de Estambul ganó el premio del mejor aeropuerto internacional 2022. ¿Qué tal? Espero que les haya gustado mi video y disfrutaron este paseo tanto como yo. Les mando muchos saludos y nos vemos en la próxima, descubriendo algún otro lugar. Bye.